Cordial saludo, mi nombre es Diana Cristina Gutiérrez Quimbaya. A continuación, tengo el gusto de presentarles mi proyecto de tesis para optar al grado de doctora en educación, titulado Los proyectos en la práctica pedagógica del docente de educación en primaria. Dicho proyecto está adscrito a la línea de investigación formación docente, liderado por la doctora Nancy Escobar. Sabemos que a nivel mundial, la educación es concebida como un derecho universal. La Declaración Mundial de los Derechos Humanos por parte de la ONU 2015, en su artículo 26, establece la educación como un derecho gratuito y obligatorio. De la misma forma, la Constitución Política de Colombia, en su artículo 67, establece la educación como un derecho fundamental y un servicio público. En Colombia, la Ley 115 de 1994, o Ley General de Educación, en su artículo 73, contempla que cada institución con el apoyo de la comunidad educativa debe elaborar y poner en práctica el proyecto educativo institucional teniendo en cuenta los fines de la educación definidos por la ley y también teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales del medio con el fin de lograr una educación integral de los educandos. De la misma manera, la Ley 115 o Ley General de Educación, en su artículo 14, reza que todos los establecimientos educativos, bien sean públicos o privados, están obligados a cumplir con los proyectos pedagógicos, los cuales deben ir inmersos en el proyecto educativo institucional y deben ser aplicados en la práctica pedagógica por cada uno de los docentes con base a los lineamientos que propicia el Ministerio de Educación Nacional y con base a las necesidades educativas. Por su parte, la UNESCO señala que la escuela debe promover proyectos que permitan demostrar los vínculos existentes entre la escuela y la comunidad, esto en función a una educación para el desarrollo sostenible. Por su parte, Zavala, 1995, señala que los proyectos pedagógicos permiten que el estudiante aprenda de manera significativa y globalizadora, convirtiéndose en gestor o constructor de su propio aprendizaje. Zuluaga define la práctica pedagógica como el modo de llevar a cabo la enseñanza por parte del docente desde la pedagogía, manteniendo una interacción dual. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto de interacción dual? Permitiendo la construcción de nuevos saberes, no solamente del estudiante, sino también del docente. En la institución educativa Misael Pastrana Borrero del municipio de Rivera, en el departamento del Huila, en Colombia, los proyectos pedagógicos son desarrollados con base o en función a las temáticas que propone el Ministerio de Educación Nacional y también dando cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Educación al establecer estos proyectos como obligatorios. ¿Cuáles proyectos? El proyecto de democracia, el proyecto de educación ambiental, el proyecto de educación sexual, el proyecto de educación en valores y el proyecto de aprovechamiento del tiempo libre. Estos proyectos deben ser desarrollados de manera obligatoria en todas las instituciones educativas a nivel nacional. Desde mi noción como investigadora inmersa en el fenómeno de estudio, he percibido que estos proyectos son poco comprendidos por los docentes y por ende poco comprendidos por los estudiantes. ¿Por qué? Porque los estudiantes no logran definir el sentido de los mismos, interfiriendo de manera negativa en su aprendizaje. ¿Pero por qué ocurre esto? Ocurre porque con frecuencia los proyectos pedagógicos son pertenecientes a otras instituciones y se aplican sin haber hecho previamente una adecuación a la realidad del contexto de la institución, llevando a cabo un aprendizaje parcelado y muy alejado de la realidad. Por esta razón, los resultados no son los esperados. Para ello, resulta imperante que las instituciones educativas conozcan las concepciones de cada uno de los docentes con respecto a los proyectos pedagógicos en las prácticas pedagógicas, para de esta manera determinar si estos dan o no respuesta a las necesidades del contexto, si poseen deficiencias o no, o si logran o no alcanzar los objetivos que se comprenden en cada uno de estos proyectos, que se comprenden con base a ¿qué? A la misión y la visión de los mismos. Esto posibilita un desarrollo integral de los educandos.
Con base o para ello es relevante interrogarse, entonces surgen los siguientes interrogantes. El primero, ¿cómo son los proyectos pedagógicos desarrollados en la práctica pedagógica de los docentes de primaria? ¿Qué significa para los docentes de primaria el desarrollo de los proyectos pedagógicos? ¿Y cómo es la práctica pedagógica de los docentes en el desarrollo de los proyectos pedagógicos en el contexto de la investigación? En función a estos interrogantes surgen los siguientes objetivos de la investigación. El objetivo general es generar teorías sobre los proyectos pedagógicos desarrollados en las prácticas pedagógicas de los docentes de primaria en la institución educativa Misael Pastrana Borrero del municipio de Rivera, en el departamento del Huila, en Colombia. Los siguientes objetivos específicos. El primero, indagar en los docentes de primaria qué significa para ellos el desarrollo de los proyectos pedagógicos en la institución educativa Misael Pastrana Borrero del municipio de Rivera, en el departamento del Huila, en Colombia. Un segundo objetivo específico es caracterizar los proyectos pedagógicos desarrollados en la práctica pedagógica de los docentes de primaria en la institución educativa Misael Pastrana Borrero del municipio de Rivera, en el departamento del Huila, en Colombia. Un tercer objetivo es analizar el contexto de la práctica pedagógica en el desarrollo de los proyectos pedagógicos de los docentes de primaria de la institución educativa Misael Pastrana Borrero. Un cuarto objetivo, derivar elementos teóricos sobre los proyectos pedagógicos en las prácticas pedagógicas desde las apreciaciones de los informantes clave, las teorías de apoyo y la experiencia de la investigadora. Para la presente investigación he tomado como base los siguientes estudios previos. El primero es el titulado La práctica pedagógica investigativa en las escuelas normales superiores del departamento de Nariño, por Muñoz, 2018, Universidad de Nariño, RUDE Colombia. Otro es el titulado El papel de la escuela en el fortalecimiento de los proyectos de vida alternativos, su aporte en el proceso de postconflicto y al desarrollo comunitario en Colombia, por García, 2018, Universidad de Huelva, España. Otro estudio es el titulado Aprendizaje basado en proyectos en el nivel de competencias investigativas en estudiantes del Instituto Pedagógico Trujillo, 2017, por Rodríguez Vera Félix Clemente, 2018, Universidad César Vallejo de Perú. Otro estudio previo es el diseño de proyectos SIN a partir del currículo actual de educación primaria, utilizando aprendizaje basado en problemas, aprendizaje cooperativo, Flipped Classroom y robótica educativa, por Ruiz Vicente Francisco Antonio, 2017, Universidad CEU Cardenal Herrera de España. Dentro de las teorías sustantivas tenemos el enfoque constructivista de Vygotsky, el enfoque ecológico de Bronfenbrenner, el enfoque globalizador de De Crowley y las prácticas pedagógicas de Olga Lucía Zuluaga. El enfoque epistemológico de esta investigación se centra en lo introspectivo vivencial sustentado en Padrón 2007, mientras que el método de la investigación es el fenomenológico hermenéutico, el cual tiene su origen en el padre de la fenomenología, Edmund Husserl, 1913. Para esta investigación se tomarán 6 informantes clave, que son 6 docentes de básica primaria, y se describirán de acuerdo a su personalidad, sus años de experiencia en la práctica pedagógica y conocimiento, manejo y desarrollo de los proyectos en la escuela. El escenario de la investigación es la institución educativa Misael Pastrana Borrero del municipio de Rivera, en el departamento del Huila, en la República de Colombia. Las técnicas de recolección de información: en las técnicas se tendrán en cuenta la observación y la entrevista en profundidad, mientras que el instrumento de recolección de información es un guión con tópicos. Para el procesamiento de la información se hace uso de la técnica denominada filtros epistémicos. Esto para depurar la información, evitar desvíos y realizar una hermenéutica ajustada al contexto e intencionalidad del autor, para de esta manera poder llegar al proceso hermenéutico esperado. Dentro de los criterios de rigor de calidad están la transparencia, credibilidad, sistematicidad y sistematicidad metodológica. La transparencia, ya que la reducción de datos es minuciosa, y los filtros epistémicos nos permiten tener una sistematicidad metodológica. De esta manera termino mi exposición
Espero hayan comprendido lo referido a los proyectos en la práctica pedagógica del docente de educación en primaria.